en esta digitalización acelerada que están sufriendo nuestras sociedades, esta adaptación prácticamente sin capacidad humana, ¿no?, de tener tiempo suficiente como para poder reposar. En el ámbito de la cultura se están produciendo muchos cambios, pero es probablemente el ámbito de la música en el lugar en el que de manera más rápida, de manera más vertiginosa, de manera más copernicana se han producido esos cambios y han generado situaciones de muchísimo desequilibrio. Muchísimo desequilibrio en la parte fundamental al final de todo el edificio, que es la parte que genera el arte, que genera la cultura o que la interpreta, es la parte de los autores y de las autoras. El objetivo, pues, del informe es analizar cuál es la situación del mercado de streaming, del mercado de música en streaming, cuáles son esos desequilibrios, cuáles son debidos a los cambios derivados de la digitalización y dónde se ven también con mayor crudeza. Como decía, se ha adaptado o se está adaptando el sector muy rápidamente a la digitalización, con nuevas formas de crear, con nuevas formas de distribuir para alcanzar también a nuevas audiencias. Pues una industria ahora mismo en ebullición, una industria muy dinámica en la que se están generando, como digo, nuevas oportunidades, nuevas vías también para poder llegar a más públicos. La paradoja que efectivamente tenemos es que nunca hasta este momento la producción había sido tan vasta, nunca hasta este momento la oferta para la ciudadanía, la oferta para los oyentes había sido tan grande y nunca como hasta este momento se había escuchado tanta música y al mismo tiempo nunca como hasta este momento la situación de los autores ha sido tan precaria. Y es la primera de las grandes reflexiones, como decía, y lo que tiene al final que impulsar nuestro informe. Por dar fechas antes de nada, y así ya pueden, si quieren apuntarlo, el informe se fue presentado, lo presenté antes de finales de verano en el Comité de Cultura y Educación del Parlamento Europeo. El plazo de enmiendas que se planteó a ese informe, que es un informe además de un tamaño limitado, el máximo son 4.000 palabras, pero es un informe que se puede ampliar vía enmiendas. El plazo de enmiendas era hasta el 12 de septiembre y tengo que decir que para no ser un informe legislativo, y luego también haré alguna reflexión en cuanto al valor, para no ser un informe legislativo es verdad que ha suscitado una gran demanda, una gran atención por parte de los grupos políticos. Han presentado 157 enmiendas por parte de 18 diputados y diputadas de todos los grupos políticos de la Eurocámara. En este mismo momento estoy en la presentación o en la preparación de enmiendas de compromiso, en la elaboración de compromisos que traten de sintetizar la voluntad expresada en el mismo sentido, básicamente por parte de todos los grupos, porque también diría que una de las cuestiones más positivas de lo que ha ocurrido es que esta aproximación autorcéntrica o centrada en los autores al final ha sido también el leitmotiv de la mayor parte de las enmiendas que hemos recibido. Y en ese sentido me congratulo porque eso significa que vamos a tener un informe con un contenido ambicioso. Creo que la primera presentación lo era, pero que podemos todavía tener un informe más ambicioso al final y tan importante como ello, un informe muy apoyado políticamente por todos los grupos políticos. Y antes decía que cuál es el valor de un informe, de una pieza no legislativa. Pues el informe, más en la Unión Europea que en otro lugar, el informe anticipa al final los cambios que se tienen que producir en un futuro inmediato. El informe, sobre todo cuando, como digo, expresa una voluntad política mayoritaria, de alguna manera plantear no solo recomendaciones en un determinado sector, sino que impele al Poder Legislativo para que tome acción. Evidentemente ya no llegaremos en este mandato, que se termina en junio del año que viene, pero para el mandato que viene esperamos, esa es nuestra esperanza, que una de las primeras medidas que se puedan tomar tenga que ver con el contenido de este informe. El plazo para la aprobación en el Comité de Cultura será en octubre y, como decía, se votará en el Parlamento muy probablemente entre noviembre o diciembre de este mismo año. Por hablar ya directamente del informe. El informe lo tienen a su disposición, es público y, por supuesto, podemos discutir en profundidad de lo que entiendan necesario. Voy a ir muy rápido porque, como digo, lo mejor es que nos detengamos en aquello que más interese. Pero el informe tiene una estructura, está dividido en 4 capítulos. El primero tiene como objetivo la búsqueda de un ecosistema en la música justo y sostenible con los autores. En ese sentido, reclamamos el establecimiento de reglas adecuadas para promover la diversidad cultural y corregir los desequilibrios presentes en el sector.
Denunciamos el uso de sistemas abusivos por servicios en streaming, como lo que se llama esquema payola, la renuncia que hacen algunos autores o al que son invitados algunos autores al cobro de derechos de autor a cambio de visibilidad o preeminencia en las listas de recomendaciones o en los espacios de las plataformas. Y finalmente hablamos de una cuestión que, por bastante desconocida, a mí me ha resultado especialmente curiosa, que es el reconocimiento de la competencia desleal que se producen entre los propios sistemas de streaming, que están siendo, por cierto, investigados en este mismo momento por la Comisión Europea. Me voy a referir más concretamente, a modo de ejemplo, porque además es el elefante en la habitación, a la tienda Apple, ¿no? Apple, que es también una plataforma en streaming que produce ese servicio y que al mismo tiempo plantea una especie de diezmo, mucho más que el diezmo, en este caso multiplicado por 3, del 30% de todas las retribuciones que se pagan, o todas las cantidades que se pagan a los lugares de streaming que son descargados de la tienda de Apple, de la tienda Apple Store, sin ningún tipo de control en el tiempo, sin ningún límite de tiempo, de tiempo en el futuro, lo cual hace evidentemente mucho más difícil plantear un modelo sostenible para una empresa de streaming. Decía que buscábamos un ecosistema justo y sostenible con los autores. Y esto no es solo una valoración de carácter político, no es solo una valoración de carácter filosófico o un anhelo por parte de quienes estamos haciendo el informe. Es un mandato. Hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. En primer lugar, que el propio Tratado de la Unión Europea plantea como mandato imperativo a todos los poderes públicos garantizar la diversidad dentro de la Unión Europea. La diversidad no solo se define o no solo se perfecciona mediante la utilización de lenguajes diversos o de culturas diversas, sino que también, cuando hablamos, por ejemplo, de un espacio como la música, también se garantiza mediante estilos diversos, mediante la posibilidad de plantear cuestiones alternativas a lo que son las grandes líneas de actualidad o que estén de moda en un determinado momento. Y en segundo lugar, existe también una normativa europea que habla de la obligación de garantizar una remuneración justa para los autores. Eso está definido en la Directiva de Mercado Único Digital y Derechos de Autor, o conocida como Directiva Copyright, y por lo tanto no es una cuestión de opinión, es una cuestión obligada desde nuestro punto de vista. En las enmiendas que hemos planteado y que se han planteado por parte de los grupos, consideramos que las voces de los autores deben ser escuchadas cuando se hablan de corregir estos desequilibrios en el reparto de los beneficios provenientes del streaming. Por cierto, no entiendo como casual que hace poco hayamos tenido esta noticia de que una gran compañía se ha sentado con una gran plataforma para poder renegociar las condiciones de pago a los autores. Por más que la solución sea la mejor o haya cuestiones muy matizables en la solución que plantean, es cierto que creo que ya se va removiendo un poco el ecosistema a través de este informe. Yo lo digo sinceramente porque además en muchas ocasiones también me preguntan de muchos lugares. Me dicen, bueno, ¿esto tiene necesariamente que terminar con una regulación? No necesariamente. Es decir, si el mercado fuera tan eficiente como para poder reorganizarse, autorregularse y cumplir con algunos de estos principios, pues evidentemente no habría la necesidad de regular. Me cuesta pensar que eso vaya a ser así, pero también hay que valorar en qué medida al final habrá que introducir medidas de corrección o no. Y hacemos también, por cierto, un llamamiento en este capítulo a la Comisión Europea para que examine la correcta aplicación de ese principio al que me refería, remuneración apropiada y proporcional, en el sistema de pago de las plataformas en streaming, así como en los contratos existentes en el sector. Una cuestión encima de la mesa desde hace bastante tiempo. Yo he planteado muchas preguntas a la Comisión con respecto a esto que se conoce como contratos buyout, que al final intentan huir de la propia regulación europea. Es una práctica de absoluta extracción de todos los derechos, también de los derechos morales por parte de los autores o titulares de derechos, que son ajenas a nuestro derecho, pero que se están produciendo en la práctica con la cobertura de una remisión a un derecho extranjero, a un derecho internacional. Yo creo que es intolerable desde el punto de vista del cumplimiento de la propia regulación comunitaria. Pensemos en cualquier otro ámbito en el que se hiciera lo mismo. Alguien quisiera no cumplir con nuestra legislación laboral remitiéndose a la legislación laboral de Corea del Norte. Bueno, pues, en fin, creo que hay que ponerle coto. Y tengo que decir que muy recientemente he sido
tocado por la Comisión. Me han comunicado que en muy poco tiempo habrá una iniciativa por parte de la Comisión en este sentido. Y creo que eso también es una muy buena noticia. Hablaba de 4 capítulos, voy a ir al segundo. Prominencia y descubrimiento de las obras en la música. Hacemos una llamada a la Comisión para que prepare una propuesta legal para garantizar la diversidad cultural europea en la música en streaming. La apuesta debe servir para establecer medidas de promoción para la visibilidad, que es un concepto muy importante, de los contenidos europeos, asegurar espacios a tendencias minoritarias, como decía antes, a todas las lenguas, espacios abiertos a la creación y experimentación. También para incluir medidas de protección en la transparencia en el uso de los algoritmos. Cuando hablamos, antes se refería el presidente a ello, a la inteligencia artificial, cómo funcionan las grandes plataformas, qué datos recaban y qué aplican, cómo incluyen también metadatos, cómo luchan contra el fraude. Hemos conocido también prácticas muy preocupantes de fraude también en los servicios en streaming, a través de bots o a través de la promoción de piezas que de manera artificial tienen un consumo de repente masivo, que incluso también hemos conocido, ha sido público, incluso que sirven de pantalla para el lavado de dinero proveniente del mercado negro. En fin, todas esas cuestiones hay que abordarla. Pedimos a la Comisión Europea que estudie la oportunidad de implementar un sistema de cuotas para salvaguardar las obras europeas similar al existente en el mundo audiovisual, pero entendemos que los dos mercados no se parecen. Quiero decir, está citado, es un asunto en el que creo que hay que reflexionar. Y yo estoy lejos, tengo también que confesar, estoy lejos de tener una opinión al respecto. Pero creo que hay que reflexionar sobre esta posibilidad y sobre todo sobre cómo protegemos, como digo, las tendencias minoritarias y también las lenguas minoritarias dentro de la Unión. No sé si conocen que entre las obras más descargadas o más escuchadas en las plataformas en Europa, en países como España, como Francia, como Alemania, países grandes con lenguas muy habladas, con artistas internacionales, cuando vamos, por ejemplo, a piezas con un componente vocal, la mayor parte de las que se escuchan son piezas en el idioma propio. En España se escuchan piezas en español, en Alemania, no digo que sean las únicas, pero la mayor parte lo son. Bueno, esto es un caso muy particular de los países más grandes, pero no es el caso de los países más pequeños. No se trata, por supuesto, de ir detrás de un lituano con una pistola para obligarle a que escuche a los artistas lituanos, pero se trata de sí dar esa posibilidad, de garantizar que alguien tiene la posibilidad, incluso que cae en la cuenta de que tiene la posibilidad de escuchar a un artista lituano. Es decir, que está en igualdad en cuanto a la discoverabilidad, ¿no? en estas grandes listas o en estos grandes espacios de las plataformas. El tercer capítulo es el dedicado a usos de la inteligencia artificial en la música y empleo de la inteligencia artificial ético y responsable con la diversidad cultural y los derechos de propiedad intelectual. La intención es analizar el uso de herramientas de izquierda unida, iba a decir, de inteligencia artificial en el mercado musical actual, no solo en el streaming. Grandes oportunidades y riesgos que también conlleva la inteligencia artificial. Experiencias positivas para lograr nuevas audiencias, conciertos en mundos virtuales, uso de nuevas tecnologías en dispositivos. También, por supuesto, como decía, analizar los riesgos. Nuevas herramientas sociales que influyen en la música, contenidos desnaturalizados y empobrecimiento también de la música, esas prácticas ahora en algunas plataformas no exclusivamente musicales, pero que están siendo también las más, al final, utilizadas en muchos casos para consumos masivos, como TikTok, ¿no? Esa tendencia a reducir a menos de 30 segundos las piezas musicales, con la idea, por cierto, de no pagar derechos de autor, que es la idea principal, pero que va progresivamente llevándonos a un empobrecimiento cultural absoluto, ¿no? De la propia creatividad. Es decir, al final, si obligamos a los artistas a tener que adaptarse a esos esquemas, pues acabaremos pues eso, precisamente en un gran bazar, pero no en algo que tiene que ver con creatividad o pulsión artística real. Es necesario aumentar la transparencia también en el uso de los sistemas de inteligencia artificial, dar mayor información a los usuarios. En relación con la inteligencia artificial, en particular debe informarse siempre que se trata, cuando nos hallemos ante ello, que se trata de contenidos creados exclusivamente por inteligencia artificial. Esto es importante, que sepamos que la pieza en cuestión no ha sido creada por un artista humano. Y establecer medidas adecuadas para la salvaguarda de los derechos de autores y acabar con fraudes, robos de identidades. En fin, antes me he referido a ello, a algunas de estas cuestiones. Y la cuarta o el cuarto capítulo, el definitivo, es el que tiene que ver con las perspectivas de futuro. Se propone el establecimiento de un observatorio de la música europeo, que tendría como
como objetivo el recoger datos, analizar las tendencias, analizar también retos desde el punto de vista de la regulación. Estamos ante, no solo en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la música, estamos ante una absoluta revolución, un momento de cambio revolucionario que está producido por la digitalización, como decía, acelerada y por la implementación, además, de la inteligencia artificial de forma masiva. Necesitamos hacer mucha reflexión y lo necesitamos hacer muy rápido, porque va muy rápido este cambio. Yo creo que es la gran diferencia con otros cambios civilizatorios que se han producido en el pasado, que este va con una velocidad vertiginosa. Y, por lo tanto, necesitamos herramientas que estén a la altura de este cambio para poder tomar decisiones adecuadas. También queremos crear, y lo proponemos así, un foro de diálogo con todas las partes interesadas para dar soluciones sostenibles hacia una retribución justa de autores y creadores. Es importante que los propios autores sean escuchados. Necesitamos la implicación de todas las partes interesadas y todo el sector debe reaccionar para asegurar su sostenibilidad en el futuro. Antes he hecho un par de entrevistas esta mañana con 2 medios de comunicación y, claro, me decían, no sé si crees que las compañías están interesadas en también ayudar con respecto a esto, ¿no? A esta última de las consideraciones, a lo que tiene que ver con garantizar que los artistas humanos siguen creando, a que existe una diversidad cultural, a que existe diversidad de contenidos. Me decían, porque, claro, puede ocurrir que los contenidos acaben por terminar porque nadie los cree, ¿no? Bueno, yo le respondía en 2 sentidos. Sobre todo, quiero pensar que sí, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Es decir, si una compañía lo único que hace es maximizar su interés y maximizar su valor de mercado y su modelo de negocio, a lo mejor puede llegar a la conclusión de que no le interesa para nada ni la diversidad cultural, ni la diversidad artística, ni, sobre todo, tratar con humanos y, por lo tanto, pagar derechos de autor. Pero quiero pensar que eso no es así. Y quiero, de alguna forma, también, a través de la regulación y de las propias recomendaciones que hacemos desde el Parlamento, animar a las compañías a que nos ayuden también para garantizar, como digo, una determinada diversidad. Y voy a dejarlo aquí, quiero terminar con una sola referencia que me parece muy positiva. Antes hablaba con el presidente de esta cuestión y le preguntaba su propia opinión como guionista y persona de la cultura. Me parece muy positivo, más allá de que luego conozcamos los detalles concretos. Parece que hoy ha ocurrido una cosa muy positiva, que es el acuerdo entre los guionistas y la industria en Hollywood. Muy, muy positiva. Porque plantean cuestiones que, de alguna forma, no nos son ajenas, o nos son incluso menos ajenas a nosotros que a ellos, porque al final acaban por consagrar principios de nuestro derecho, del derecho europeo. Por ejemplo, los derechos morales, que aquí son inalienables, el derecho a una retribución durante toda la vida útil de la obra, por ejemplo. Me parece muy importante que se reconozca el principio, no sé luego cómo se traducirá, pero me parece muy importante que en el derecho anglosajón en Estados Unidos también se reconozca el principio. Y me parece muy importante también que se comience a hacer planteamientos, a hacer propuestas con respecto al tratamiento que tiene que tener las obras por inteligencia artificial y también al derecho de la identidad de los artistas, incluso post-mortem, ¿no? A la propia imagen, el derecho a la propia imagen de los artistas, ¿no? No sé si a mí me impresionó mucho, quizá porque como le sigo y me gusta, no sé si visteis unas declaraciones que hizo el cómico y actor británico Stephen Fry la semana pasada con respecto a que había grabado todos los libros de Harry Potter para un audiolibro y a través de esa grabación se había entrenado a un modelo para que pudiera reproducir su voz con absoluta perfección. Y estaba horrorizado porque creía que nadie lo iba a proteger. Bien, yo creo que está bien. El principio de precaución es el principio fundamental, sobre todo cuando hablamos de regulación y de tomar medidas. Pero yo no hablaría de miedo. Yo creo que hay que trascender al miedo porque creo que las oportunidades también son muy grandes. Pero, como digo, precaución sí, pero no miedo, pero sí precaución. Es decir, que tenemos que empezar a implementar también herramientas que nos permitan, como digo, adaptarnos a este cambio tan vertiginoso. Si hablamos, por ejemplo, sobre derechos de autor,
yo tengo muy claro que tenemos que impulsar una reforma lo antes posible o una aclaración sobre la regulación existente que permita que los autores, que los titulares de derechos, cuyas obras y cuyos trabajos han sido utilizados para el entrenamiento de modelos generativos de inteligencia artificial sean compensados suficientemente por esa utilización. Porque al final no estamos hablando de investigación y desarrollo, que sí, que lo ha sido. Estamos hablando de la puesta en mercado de modelos comerciales, de modelos que al final acaban compitiendo en el mercado y que si no que se lo digan ahora ya mismo, a día de hoy, a los dobladores o a los intérpretes. En fin, creo que es imperativo que hagamos algunas reformas cuanto antes. Y ese es el modesto objetivo de una de las reformas que estamos planteando, un informe que estamos planteando en el mundo de la música, pero que intentamos ampliar mucho más a todo el ámbito de la cultura. En fin, como decía, lo voy a dejar aquí y quedo a disposición de sus preguntas, porque ya digo, me interesa muchísimo conocer su opinión. Muchísimas gracias.